El presente proyecto, MAPAI-V, Mapa Digital de los Usos Educativos Innovadores de la IA del Profesorado de la Universidad de Barcelona, es un proyecto de investigación subvencionado por la Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Desarrollo Profesional de la Universidad de Barcelona. Y con ello nos proponemos dos principales preguntas de investigación, de las cuales en esta investigación en particular, en esta comunicación, nos centramos específicamente en la primera. ¿Cuál es la situación actual sobre el conocimiento, percepciones y usos que el profesorado de la Universidad de Barcelona tiene de las inteligencias artificiales generativas en los ámbitos de la docencia y de la investigación? A partir de aquí, sí que nos proponemos cómo se podría visibilizar este panorama inicial de los usos educativos innovadores de las IAG en la Universidad de Barcelona para las funciones de la docencia y la investigación de este profesorado, de tal manera que a partir de aquí esto pueda ser útil como herramienta para la toma de decisiones educativas. Por tanto, nuestros objetivos de investigación son los siguientes. Objetivo general 1. Analizar la situación actual sobre el conocimiento, percepciones y usos que el profesorado de la Universidad de Barcelona hace de las inteligencias artificiales generativas en los ámbitos de la docencia y la investigación. Y a partir de aquí, el objetivo general 2 es crear un mapa digital interactivo que, además de que visibilice esta situación actual del impacto de la IA en las funciones docentes, facilite y mejore la toma de decisiones educativas para cada una de estas funciones docentes en nuestra universidad. El diseño de la investigación se llevó a cabo en un año en diferentes fases. Primero, la planificación y diseño de la investigación. Segundo, el diseño de la primera versión del instrumento a partir de una matriz de dimensiones e indicadores del estudio, que se mostrará a continuación. Tercero, la validación del cuestionario, la cual fue realizada a través de jueces expertos, grupos de interés y después una evaluación a partir del Comité de Bioética de nuestra universidad. Y finalmente, la versión final del cuestionario, que después de todo el proceso de validación quedó en la versión 4.0 y su aplicación a la muestra de la universidad. Con respecto a la población, esta se conforma por 6.328 docentes de la Universidad de Barcelona, de los cuales se dividen en 17 facultades académicas. Datos recuperados del informe V en cifras de la Universidad de Barcelona 2023. Finalmente, se obtuvo una muestra de 299 respuestas válidas, lo que supone un margen de error real del más menos 5,4%, dado que la diferencia respecto al error teórico es mínima y el procedimiento de selección fue estratificado y aleatorio. La muestra se considera estadísticamente representativa de la población objeto de estudio. LOR 2021. Los resultados se organizan en los grandes ámbitos de indagación que finalmente se contrastan y triangulan a partir de la principal pregunta de investigación, combinando los enfoques cuantitativos y cualitativos propios del estudio. Primero, respecto al conocimiento que expresa el profesorado tener sobre la IA, tenemos que más de la mitad del profesorado, es decir, un 56,2%, manifiesta tener buen conocimiento sobre la IA, ya que afirman que conocen varias herramientas, que conocen sus finalidades y saben, en teoría, cómo se utilizan a nivel básico. Luego, un 11% expresa que tiene un conocimiento avanzado sobre la IA al conocer una variedad de estas tecnologías y, en principio, expresan que saben cómo utilizarlas en la docencia y la investigación. Por otro lado, hay un 30,8% del profesorado que percibe que tiene poco conocimiento porque expresa conocer alguna herramienta, pero no saben cómo se utiliza y solo un 2% del profesorado manifiesta que no tiene ningún conocimiento de la IA ni de su uso. En contraste con lo anterior, respecto de las IAG que el profesorado aplica realmente en la práctica docente, se observa que casi un 60% de la muestra responde que usa muy poco estas herramientas.
Luego, un 8,7% escoge la opción de ningún uso. Solo un 32,1% hace un uso moderado o de moderado avanzado de las IAG en la docencia y en la investigación universitaria. Con respecto a las aplicaciones específicas de IAG que utiliza realmente el profesorado para la docencia y la investigación, se obtuvieron 267 respuestas de las 299 personas participantes. Claramente, la herramienta que más se menciona es el ChatGPT con un 77,9%, seguida de Copilot con un 43,4% y en tercer lugar, Gemini, lejos de ChatGPT, con un 24,3%, tal como se observa en la figura. Cuando se observa en qué la usa, las funciones más utilizadas son las que resuelven tareas inmediatas de producción lingüística, generar o mejorar textos. 43,8% de los docentes la usan al menos alguna vez para ello y un 48,7% entre a menudo y muy a menudo, y sobre todo transcribir o traducir contenidos con un 48,7%, es decir, apoyos claros a la docencia y a la publicación en entornos multilingües. Un segundo bloque agrupa los usos didácticos creativos, creación de materiales con un 45,5%, diseño de actividades con un 42,1% o generación de materiales multimedia en un 52,5%, lo que indica que una parte del profesorado está incorporando la IA a la puesta en escena de la enseñanza. En cambio, los usos más académicos o complejos, como evaluar en un 23,4%, gestionar proyectos de investigación en un 16,4% y analizar datos en 33,4% o atender a la diversidad en un 13,7% son todavía minoritarios, lo que sugiere que la interacción de la IA comienza por las tareas rutinarias y de bajo riesgo y tarda más en llegar a las tareas con mayor carga pedagógica o metodológica. En lo que refiere a las percepciones del profesorado ante la inteligencia artificial, los resultados reflejan una valoración predominantemente positiva respecto a su potencial educativo, pero acompañada de preocupaciones éticas y cognitivas. La mayoría del profesorado, el 92%, está de acuerdo o muy de acuerdo en que estar alfabetizado en inteligencia artificial constituye una necesidad actual y un 90% del profesorado considera que la IA representa un paso importante para la transformación digital en la universidad. Asimismo, el 85,6% coincide en que la IA contribuye al desarrollo de nuevas capacidades y habilidades, lo que evidencia una visión de la IA como herramienta estratégica para la innovación educativa. En conjunto, más de la mitad del profesorado, 55%, se muestra favorable a integrar las inteligencias artificiales generativas en la enseñanza universitaria, aunque persiste una proporción importante que prefiere limitar o evitar su uso, 45%, ya sea sustituyéndola por tareas alternativas en un 25%, evitando su incorporación directa en un 18% y solo un grupo reducido se muestra a favor de prohibirla completamente, un 2%. Los resultados del proyecto MAPA-UV permiten identificar una clara disonancia entre el conocimiento que el profesorado universitario expresa o declara tener sobre las IAG y su aplicación real en la práctica docente investigadora. Es decir, existe una brecha entre conocimiento y práctica que ya ha sido reportada en investigaciones previas, por ejemplo, Funk y otros en 2024, Paredes Labra y otros en 2025, lo cual confirma que el proceso de integración de la IA en la educación superior se encuentra aún en una fase temprana marcada por la curiosidad, pero también por barreras técnicas, éticas y formativas. Como es de esperar, en esta población también está muy presente la prudencia. Reiteramos entonces que el proceso de integración de la IA en la educación superior está en una fase temprana y que el reconocimiento de oportunidades o del propio nivel de competencia digital sobre la inteligencia artificial generativa no excluye
la consideración de riesgos importantes tanto a nivel ético como técnico y cultural. Por otro lado, el uso predominante de chatbots como ChatGPT, Copilot, Gemini y Claude confirma lo identificado ya por Shatta y Hadley 2025, quienes establecen que los modelos de lenguaje generativo son la puerta de entrada más común para el uso de la IA en la educación superior. Asimismo, el posicionamiento ético del profesorado revela una alta preocupación por la integridad académica, al tiempo que reconoce el potencial de estas tecnologías para la productividad, el aprendizaje autónomo y el desarrollo de nuevas competencias digitales en línea con lo ya planteado por la UNESCO en 2023 y McDonald y otros en 2025. En conclusión, el presente análisis evidencia que el profesorado universitario se encuentra en una fase de exploración y apropiación inicial de la IA con un alto interés, pero con barreras, como ya hemos comentado, técnicas, éticas y culturales aún vigentes. Las instituciones de educación superior deben generar políticas y estructuras de acompañamiento que favorezcan una integración ética responsable y significativa de estas tecnologías emergentes alineadas con los principios propuestos por la UNESCO en 2023 y con una mirada prospectiva e institucionalmente comprometida.